Bueno, el tema que nos convoca hoy es la resonancia de codo con un tema muy particular que son las lesiones ligamentarias que pueden ser difíciles de identificar en la resonancia magnética. Así que bueno, vamos a ir comenzando. A ver. Mm, no, ahí estamos. Ahí va. Bueno, los objetivos de esta charla, primero, demostrarles la utilidad de la resonancia magnética en el estudio de las lesiones ligamentarias del codo. Y vamos a ver también un poco el protocolo básico, las bobinas que utilizamos y la manera que realizamos el estudio. Y les voy a dar algunos tips para analizar la resonancia magnética, que muchas veces puede ser dificultosa. Vamos a ver anatomía normal y vamos a ver a dos casos, uno en estadio agudo y otro un poco más crónico. Y la idea siempre para analizar un estudio de resonancia magnética es comenzar con la placa radiográfica, porque si bien nos da signos inespecíficos, nos puede dar también información para analizar de manera más abarcativa la resonancia magnética. Muy bien, entonces en la placa radiográfica podemos encontrarnos con una imagen que puede no sugerir fractura, pero tenemos desplazamiento de las bolsas grasas, por lo que algo está sucediendo en esta articulación. O también puede pasarnos que identificamos una fractura en la cúpula radial, como en este caso, o en casos más graves, o que se pueden identificar más fáciles como grandes fracturas. O el paciente llega con una subluxación, o llega unas semanas más tarde y ya vemos calcificaciones, o también puede presentarse el caso del paciente que viene con cuerpos libres intraarticulares, algunos son difíciles de identificar y otros son muy fáciles porque son múltiples. Y además ya tenemos cambios degenerativos artrósicos en la articulación. Bueno, pasando ahora a la resonancia magnética. En lo personal pienso que la resonancia magnética de codo en el paciente que ha tenido un traumatismo y queremos evaluar las lesiones ligamentarias es fundamental hacer una resonancia en un alto campo magnético. 1.5 Tesla es ideal, 3 Tesla también, por supuesto, y utilizando bobinas específicas. La articulación del codo es una articulación que es lo suficientemente grande como para utilizar una bobina de superficie. Bueno, entonces decía que para las lesiones ligamentarias del codo lo ideal es realizar el estudio en un equipo de alto teslaje, 1.5 Tesla es ideal, y como les decía, la articulación del codo es una articulación grande, por lo que tiene bobina de superficie que abarca toda la articulación y las partes blandas, pero a veces hay algunas estructuras que son muy pequeñas que hay que ir a buscarlas con bobinas más pequeñas. Tenemos dificultades técnicas, el posicionamiento del paciente es uno de ellos, porque uno tiene que tener la idea de que en la resonancia magnética el área de mejor imagen es el sector medio del túnel. Y obviamente el codo está al costado del cuerpo. Eso hace que la calidad de imagen vaya disminuyendo desde el centro del túnel hacia la periferia. Si tenemos un paciente grande en el que el codo toma contacto con la pared del equipo, lo más probable es que la calidad de imagen sea baja o mala. Entonces, lo que le decía del posicionamiento del paciente, hay que tener en cuenta también la estructura física del paciente y pensar que el paciente va a estar acostado con el brazo al costado del cuerpo, en posición anatómica, y ligeramente desplazado como para tener en la línea media o lo más medialmente posible al codo. El segundo punto a tener en cuenta es que si el paciente está con un grado de flexión o con un grado de rigidez, los parámetros anatómicos se van a modificar y los cortes ya no van a ser en planos estrictos, en coronal, salvo el plano sagital, que es el que se va a mantener eh, independiente del grado de flexión. Uno puede, de hecho, es el plano que le sugiero comenzar a analizar en un paciente que tiene un grado de flexión, porque es el más fácil una vez que uno ya tiene el ojo preparado. Las bobinas, bueno, en un paciente que está con flexión de codo, no siempre es fácil de colocar. Y
el otro punto es el paciente que tiene yeso, porque la bobina es la antena que toma la imagen y cuanto más cerca del área a estudiar esté, mejor es la calidad de imagen. O sea que el yeso para nosotros es un problema. Si nosotros sumamos el yeso, un paciente con una estructura física muy grande y con un grado de flexión de codo, son todas complicaciones técnicas que nos puede llegar a afectar en la calidad de imagen. Muy bien. Entonces el paciente que puede tener el codo en posición anatómica va a estar acostado en esta posición, con la bobina puesta sobre la piel. Si tiene un grado de flexión, como les había dicho, va a ser un poquito más complicado, pero básicamente se puede resolver. El protocolo básico que vamos a utilizar siempre va a tener secuencias anatómicas y secuencias de supresión grasa eh, que se tienen que ver de forma comparativa, porque una da el detalle anatómico y el otro da el cambio de señal. Muy bien. Entonces, ¿cómo se ven los ligamentos? Los ligamentos son estructuras que tienen colágeno, por lo que en todas las secuencias tienen que ver con baja señal, estructuras lineales con baja señal. Con respecto al ligamento colateral medial, por suerte el haz anterior es el más fácil de poder identificar, siempre utilizando para este ligamento microbobina, ya que con la bobina convencional, la de superficie, es una estructura demasiado pequeña como para tener un gran detalle. Entonces lo vemos con una estructura lineal. No todo es tan fácil. Este ligamento tiene dos bandas, una banda anterior y una banda posterior, que en la imagen no las podemos diferenciar, pero que sí nos puede dar un dolor de cabeza bastante grande porque nos da un patrón estriado que nos puede llegar a hacer dudar de la presencia de lesiones intrasustancias, que para cómo son las más frecuentes en este ligamento. El ligamento, entonces, el haz anterior del ligamento colateral medial lo vemos en el plano coronal. Este es un coronal STIR. Por otro lado, el haz posterior lo vamos a ver en plano axial. Este es un axial T2, formando parte del piso del túnel cubital. Ahora, el ligamento colateral radial es otra cosa totalmente distinta. Este complejo lo vemos con una bobina de superficie, una bobina grande, que es la típica que utilizamos para estudiar el codo, y vamos a identificar las distintas estructuras que lo componen. Este es el ligamento anular, este es el ligamento colateral radial, y este es el ligamento colateral lateral cubital. Todas estas estructuras que dan estabilización al codo se pueden identificar perfectamente en la resonancia magnética. ¿Y cómo se ven cuando están comprometidas? Bueno, las rupturas parciales del haz anterior del ligamento colateral medial se van a ver de esta manera. Un ligamento que incrementa la señal, se pone grueso y tiene áreas de edema en las zonas de ruptura parcial. Y las rupturas completas, obviamente, que son mucho más fáciles de identificar porque el ligamento está ligeramente retraído, la zona que está comprometida está engrosada y el área de ruptura tiene líquido, tiene un área de edema, más todo el componente de partes blandas. Ahora, el ligamento, las lesiones más complejas que afectan al complejo lateral externo también pueden afectar al ligamento colateral medial. Entonces aquí ya necesitamos una bobina de superficie más grande y aquí vemos en un corte coronal STIR una ruptura del ligamento colateral radial y la afectación también con una ruptura completa del ligamento colateral medial. En la imagen axial, es el mismo paciente, vemos que también está comprometido el ligamento anular, aquí. Bueno, este es el espectro que se nos puede plantear en los pacientes. Vamos a ver un paciente en particular, que es un caso que tuvo una caída, está con la lesión de pocos días de evolución. Les voy a mostrar el caso como lo ve el radiólogo, o sea que van a hacer videos que van a ir
analizando todo el codo de acuerdo al plano. Este es un plano sagital T2, de medial a lateral. Fíjense todo el componente de partes blandas. Este es un plano axial STIR, mucho edema muscular, incremento del líquido intraarticular, lesiones osteocondrales que van a ir apareciendo. Muy bien, paso al coronal STIR. Los ojos del lince ya hicieron diagnóstico. Bueno, vamos con el coronal T1. No se preocupen que ahora les voy a mostrar en detalle. Muy bien. Entonces tenemos el corte sagital, el incremento del líquido intraarticular y la ruptura de la cápsula. Otro signo que me gustaría que vean es cómo la plica sinovial radiohumeral está ligeramente deformada y con aumento de señal. Estos son signos indirectos que nos hacen pensar que puede haber lesión del ligamento colateral medial. Muy bien, cortes coronales entonces, los dos en supresión grasa, y allí tenemos la ruptura del sector proximal del ligamento colateral radial, mientras que en la siguiente imagen vemos una ruptura completa del asa anterior del ligamento colateral medial. Si uno le pone, esto es con una bobina de superficie, fíjense que podemos ver toda la articulación del codo. Si uno pone una bobina de superficie para ver el ligamento colateral medial, pueden llegar a ver este detalle. Es el mismo paciente, fíjense la diferencia en la calidad de imagen. Entonces, cuando ustedes leen un paper que dice, por ejemplo, que las lesiones del ligamento colateral medial son difíciles, sobre todo las que son intrasustancias, son difíciles de identificar, es porque están hablando de estudios realizados con este tipo de bobina, que tenemos una gran visión de toda la articulación, pero no tenemos la imagen en detalle de la estructura que queremos evaluar. Es indudable que con microbobinas es mucho más fácil identificar las lesiones. Voy a pasar al siguiente caso. También van a ser con videos, así que los voy a ir pasando. Este es un sagital T2. Vemos que tiene líquido intraarticular, no tanto como el paciente anterior. Fíjense que el edema ya desapareció en este paciente. Este es un axial STIR. Coronal STIR. Este es un paciente que tuvo una caída y con las semanas comenzó a tener dificultad y rigidez en el codo, dificultad a la movilización. Él había mencionado que tenía una placa que se le hicieron en la guardia que había sido absolutamente normal. Y esta es la imagen sagital de un corte especial para ver cartílago articular. No se la hace de rutina, solamente cuando uno ve lesiones que pueden necesitarla. Muy bien. Estos son los hallazgos. Tenemos un gran cuerpo libre intraarticular, calcificado. El error en este paciente fue quizás no haber pedido una placa antes de la resonancia magnética, porque este cuerpo libre ya está calcificado, como lo pueden ver aquí, en esta imagen coronal T2. Es una imagen heterogénea, redondeada heterogénea, que es clásico de las calcificaciones intraarticulares. No solamente tiene eso, sino que tiene algunas más, y tiene una fractura tipo 1 de la coronoides. Otro sector que hay que verlo
hay que ir a buscarlo, son las lesiones osteocondrales o las secuelas de lesiones osteocondrales, como vemos en la imagen sagital T2, donde el cartílago del cóndilo humeral está adelgazado. En la imagen para cartílago se lo puede ver un poco mejor. El radio no está tan comprometido como el cóndilo, pero seguramente este ha sido el sector que generó los cuerpos libres intraarticulares. Y en la imagen coronal, tanto en supresión grasa como en T1, vemos el cuerpo libre intraarticular calcificado, que es el que compromete la movilidad del codo. Entonces, algunos tips que ustedes ya los conocen, pero que debo repetir. Primero que nada, la placa radiográfica siempre inicia el algoritmo de imágenes. Si tenemos un paciente que tiene una placa inicial de guardia y han pasado al menos 3 semanas, es fundamental volver a repetir la placa radiográfica en distintas incidencias. La resonancia magnética es el método ideal para evaluar las lesiones ligamentarias, aunque hay papers que hablan del uso de ecografía y de artroresonancia. La artroresonancia nos da un poquito más de detalle, pero más que nada yo pienso que es debido a que, como lo realiza un técnico, al tener líquido intraarticular se pueden identificar mejor las lesiones, sobre todo las completas, por la salida del líquido inyectado intraarticular hacia las partes blandas. Si es un médico el que está en consola analizando el caso, lo más probable es que con la resonancia magnética convencional se puedan realizar el diagnóstico sin ningún problema. Entonces, teniendo en cuenta que tenemos una placa radiográfica inicial, si es normal, lo que tiene que hacer el radiólogo es buscar lesión de partes blandas, y si la placa radiográfica tiene más de 3 semanas de evolución, sugiero volver a pedir una previo al estudio de la resonancia magnética. El otro punto a tener en cuenta es que el haz anterior del ligamento colateral medial tiene 2 bandas y eso le da una estructura como estriada que los puede hacer confundir con las rupturas intrasustancias. Entonces, si uno está sospechando una ruptura intrasustancia, lo ideal es pedir el estudio con microbobina para tener un mejor detalle de la estructura que estamos evaluando. El otro punto es, si en la placa radiográfica tenemos una fractura de la cúpula radial y de la apófisis coronoide, es poco probable que exista una lesión del ligamento colateral medial. Si tenemos una fractura de la apófisis coronoides, es poco probable que tengamos lesión capsular. Y siempre hay que tener en cuenta que en el codo tenemos un mecanismo rotacional en la lesión. Entonces hay que evaluar la totalidad de los estabilizadores articulares. Muy bien. Entonces, ¿cómo buscar todos estos tips que les mencioné? Primero, y sobre todo para los radiólogos, tener en cuenta la historia clínica del paciente y para todos el volver a revisar la placa radiográfica. Segundo punto que es fundamental es pedir la copia en CD o en DVD y tener la aplicación Oros. No trabajo para Oros, pero creo que vale la pena bajarla. Es una aplicación que es gratis y que va a ser siempre gratis, donde tienen una cantidad de herramientas para utilizar que realmente son muy útiles. Van a poder ver el caso en los 3 planos y poder seguir plano a plano en distintos planos, en el plano sagital, axial o coronal, la misma lesión o el sector que a ustedes les llama la atención. La resonancia magnética tiene que estudiarse de manera comparativa ante sus secuencias, o sea que si estamos frente a un caso agudo, les sugiero que miren primero la supresión grasa, y si estamos frente a un caso que ya lleva un tiempo de evolución, les sugiero comenzar con las secuencias anatómicas, ya sea un T2 o un T1. ¿Qué vamos a buscar en el tramo agudo? El aumento de señal. Por eso es que les recomiendo utilizar secuencias fluidosensibles, ya sea densidad protónica en SPIR o SPIRE o secuencia STIR, y compararlas siempre con las secuencias anatómicas. En el plano sagital
tienen que ir a evaluar las superficies articulares, el cartílago, la cápsula articular y la plica sinovial radiohumeral. En el plano coronal van a evaluar todos los ligamentos, con excepción del ligamento anular que se tiene que evaluar en el plano axial. Y las lesiones crónicas hay que buscar lamentablemente las secuelas, ya sea lesiones fibrosas o cuerpos libres intraarticulares. Bueno, eso fue todo por este momento, así que si les parece, escucho, hay gente entrando, muy bien. ¿Preguntas? Ahí tengo una de Álvaro. En una luxación de codo siempre tenemos lesiones ligamentarias, pero no siempre el codo es inestable. Con la resonancia magnética, ¿cómo podemos saber si el codo es inestable? Primero, siempre hay que poner en el pedido médico que estamos frente a un paciente que tuvo una luxación de codo, para que el radiólogo o el técnico radiólogo realice las secuencias específicas para poder evaluar estas lesiones ligamentarias. Y si ustedes están sospechando o quieren descartar lesión del ligamento colateral medial, agregar el pedido de microbobina para poder ver con más detalle. Todos los ligamentos importantes pueden ser evaluados, así que siempre y cuando en la orden médica así lo pida, porque es muy diferente, si bien todos los estudios tienen secuencias anatómicas y secuencias de supresión grasa, son distintas al momento en que uno quiere evaluar, por ejemplo, una epicondilitis de un paciente que tuvo un traumatismo. Entonces, en la orden médica tiene que estar escrito que queremos evaluar o descartar lesión ligamentaria. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, mientras que toman coraje para hacer una otra pregunta, la verdad que las imágenes fueron clarísimas, como siempre. Yo a Daniela la tengo como gente para casos difíciles, que son la mayoría en mi caso, y la verdad que siempre manda unos informes muy focalizados en lo que uno pide, y unas imágenes. Muchísimas gracias. Un placer. Tengo una pregunta más aquí. Si es posible... ¿Dónde? ¿Cómo? Se te corta, Cris, me parece que estoy con señal de internet un poco débil. En el chat hay dos preguntas más. Si es posible evaluar inestabilidad, imagen estática, la inestabilidad es una entidad clínica. Sí, sí, sí. Sí, lo que nosotros buscamos son imágenes anatómicas que puedan llegar a completar el cuadro. Obviamente que, como les había dicho, tenemos la historia clínica que los radiólogos deberíamos saber, más la placa radiográfica, y con esos datos analizamos la resonancia magnética. Creo que uno no puede y no debe evaluar figuritas. Entonces siempre la parte clínica tiene que estar primero. De hecho, bueno, es también a veces difícil en el paciente en agudo poder tener un examen físico completo en un paciente que está muy dolorido, y quizás ahí es donde la resonancia magnética puede ganar tiempo evaluando ya la parte anatómica, pero de ninguna manera la resonancia magnética es lo único que uno tiene que ir a buscar o a ver. Es simplemente una herramienta más dentro del conjunto de herramientas de diagnóstico que uno tiene. De hecho, hay pacientes que no requieren resonancia magnética y directamente con el examen físico y la placa radiográfica van a cirugía o al tratamiento que les corresponde. Esta es una herramienta más.
Tengo una pregunta de Álvaro. ¿Analizás la congruencia articular si le altera la geometría entre... No te entiendo, Álvaro. Si podemos evaluar con resonancia la congruencia articular, ¿es esa la pregunta? Desmuteate, Álvaro, y hacela Sí, hacela a viva voz. directamente. Es vergonzoso, Álvaro, parece. Bueno, sí, nosotros evaluamos congruencia articular, pero tengan en cuenta que el paciente está acostado en posición anatómica y que si hay una incongruencia que se puede ver al movimiento, nosotros no lo vamos a ver. Eh, y si tienen lesiones parciales ligamentarias, es posible que tampoco lo podamos ver. Lo que analizamos con la resonancia magnética sí es la superficie articular, si tienen lesiones condrales u osteocondrales, y si hay algo que pueda llegar a afectar el movimiento de la articulación, ya sea generando una rigidez o generando una inestabilidad que nosotros vemos de manera indirecta por la lesión de los ligamentos o de estabilizadores secundarios de la articulación. No sé si respondí la pregunta, Álvaro. No sé si hay alguna otra. Ah, por nada. Bueno, Dani, 1.000.000 de gracias, ¿eh? La verdad que estuvo muy buena la charla. ¿Dónde estás vos, Dani, haciendo las resonancias ahora? Estoy en investigaciones médicas en la sede de Viamonte. Y bueno, como siempre, Rocío es la que coordina los turnos de pacientes que son complejos, ya que mi manera de trabajar es estando en la consola y analizando el paciente. Yo hago estudios que están adaptados al paciente y eh, no hago estudios genéricos, digamos. Así que los turnos entran a través de Rocío. Vos ya la conocés, Cris. Sí, ya la conozco. Entonces, sí, para mandarte un paciente dirigido, lo charlamos con Rocío y ella se ocupa. Ella me organiza la vida. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. No, por favor. Clarísimas las imágenes y bueno, podemos organizar más adelante algún otro para seguir charlando. Sí, el tema que ustedes quieran, no hay ningún problema. Un placer. Gracias, Dani. Beso grande. Un beso. Chao, chao.